En Primera de Crónicas, capítulo 14, ya lo tenemos. Pero antes de leerlo aquí, es muy intrigante de que estamos a más de 2000 años de este lado, desde que Jesucristo vino a nacer en un pesebre como un bebé. Pero puede imaginarse el Dios eterno decir, ¿sabe qué? En este momento preciso es donde va a entrar al planeta, al mismo mundo, el mismo mundo que Dios creó. Él se insertó, viniendo a este mundo, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí Primera de Crónicas, capítulo 13. Me gustaría llegar al 14, pero vamos a ver ahí, ya tenemos Primera de Crónicas 13. Si no tiene una Biblia, ahí comparta con alguien. Si el que está a su lado no tiene una, Primera de Crónicas 14, ¿lo tenemos? 13, perdón. ¿Cuál dije yo? El 14, estamos en el 14. 14, perdón. ¿Ya estamos ahí? Comienza así, Primera de Crónicas 14. Y aquí nos dice el encabezado: Hiram envía embajadores a David. ¿Es lo que dice ahí en su Biblia también? Ok. Y prácticamente este capítulo está recordando lo que sucedió allá en Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 11 y 12. Pero aquí dice en Primera de Crónicas 14:1: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. ¿Una casa a quién? ¿Seguros? ¿O para David? Ajá. Porque en Segunda de Crónicas más tarde, vamos a recordar en Segunda de Crónicas 2:1, que también el rey Hiram, el mismo, enviará madera y enviará carpinteros, trabajadores para ayudar a Salomón a construir el templo, porque David quería hacer ¿qué cosa? Construirlo, pero Jehová le dijo: no vas a ser tú, va a ser tu hijo, ¿verdad? Y es a Salomón. Pero aquí es para David, es casa para David. Entonces estamos viendo que Hiram también mandó material aquí para la casa de David. Pero en Crónicas vamos a ver que, Segunda de Crónicas 2:1, que el rey Hiram enviará no solamente madera y trabajadores. ¿Sabe cuántos trabajadores enviaría o envió en el tiempo pasado, verdad? El rey Hiram a Salomón para hacer la casa de Jehová, el templo. Más de 153,000 trabajadores. ¿Sabe cuál es la población de esta ciudad? 50, con los estudiantes 60, pero prácticamente le mandó 3 veces la cantidad de esta ciudad. Trabajadores, aparte de todo el material que le mandó. Pero eso lo vamos a recordar más tarde en Segunda de Crónicas, ¿ok? Pero aquí como nos habla del rey Hiram. El verso 2: y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Una pausa ahí en el verso 2. ¿Qué dice que entendió David? Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel. ¿Ya se le había dicho a él que iba a ser rey? Ya para este entonces, ya estaba, ¿verdad? Pero está sintiendo esta confirmación. Y note la segunda parte, dice: y que había sido exaltado su reino. Esta parte también la encontramos allá en Segunda de Samuel 5, 11 al 12. Y es más, en Segunda de Samuel dice que entendió David que Jehová había engrandecido su reino. ¿Cuál es la diferencia entre exaltado y engrandecido? Si aquí están las naciones, David está siendo exaltado, pero en Samuel dice que está siendo engrandecido. ¿Cuál es la diferencia entre engrandecido y ser exaltado? Ok. Entonces, ¿es una y la misma cosa o estamos hablando de dos cosas? Cuando te engrandeces, eres exaltado hasta cierto punto, ¿verdad? Y ser exaltado, en este caso se estaba recorriendo la fama, no solamente de David,
pero últimamente la fama de Jehová para aquellos pueblos que ya habían dejado de escuchar de él y que ya no conocían de él. Entonces, si lo leemos otra vez, quiero darle unos puntitos en cuanto a este verso 2, ¿ok? Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Tengo una pregunta para ustedes, porque en los tiempos de David la fama de David se extendía. Entonces aquellos pueblos que no habían escuchado de David, escuchaban de él. Y aquellos pueblos que no habían escuchado de Jehová, comenzaban a escuchar de Jehová a través de lo que Dios estaba haciendo con David. Pero quiero que vamos a notar un punto muy importante. Dios le da a David honor y le da éxito, pero no fue para ganancia personal. David entendió que Jehová lo había prosperado con una condición o una situación muy importante, para una situación. ¿Y sabe qué nos pasa a nosotros? Muchas veces somos tentados nosotros a usar nuestro éxito, y escuchen muy bien, nuestras posiciones y nuestras posesiones, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para nuestra propia ganancia personal, para sacar provecho. Pero, ¿qué es lo que debemos usar? Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos debemos utilizarlo para el bien de los demás y para traerle honra y gloria a Él. Pero David en este momento entiende algo. Dios me está prosperando, Dios me está bendiciendo, Dios está haciendo famoso mi nombre, pero no para que yo sea el famoso, sino para que Él sea quien resalta. Así que si Dios lo bendice a usted y le pone algo en sus manos para administrarlo, administrelo y úselo para la honra y la gloria de Dios, para traerle honra y gloria a Él, para traer a las personas hacia Él. Porque ya hemos dicho, algunos de nosotros decimos: Señor, si tan solo me bendijeras con una bicicletita, yo traería gente a la iglesia. Pero si no usas los pies que tienes para ir a invitar. Pero si tienes la bicicleta, le dices al Señor: Señor, si tan solo me dieras una motito, ahí yo más rápido iría a traer a la gente. Y el que tiene la moto, ¿qué pide? Señor, si me dieras un carrito, Pero si no usa lo que tiene, el que tiene el carrito: Señor, si solamente me dieras una ven o me dieras un busito, yo iría y recogería todo canue. Pero si no usamos lo que tenemos, ¿para qué Dios le ha dado lo que usted tiene? Para que usted diga: oh, mira qué bien me va a mí, el Señor me bendice, mira. ¿Está bien que el Señor nos bendiga? Sí. ¿Se acuerdan allá en Génesis? El Señor bendijo a un hombre y le dijo: te voy a bendecir para que a través de ti, ¿qué cosa? Todas las naciones sean bendecidas, ¿verdad? Entonces, debemos reconocer esto, que ese es el caso de Israel. Bendecirlo a Israel para que sea de bendición a todos los pueblos. Pero aquí es nuestro caso. El Señor, ¿por qué lo quiere bendecir a usted? Para que diga: mira lo que Dios me está dando. A ver, ¿cuántos le hemos pedido a Dios por un trabajo anteriormente? Y nos lo ha dado, ¿verdad? Pero ¿es para qué? Para que digamos: mira qué trabajo me he encontrado. O cuando pedimos ahí algo al Señor, no solamente es para jactarnos y decir: mira qué bien me va, sino que es para, Él lo ha puesto en nuestras manos para administrar todo aquello que tenemos en nuestra mano, para hacer de bendición a los demás. Y esto es prácticamente lo que David está reconociendo. El Señor está haciendo algo no solamente para exaltarme y engrandecerme a mí, sino para que su nombre sea exaltado y engrandecido. Ok, seguimos, no me detengan. Vamos en el verso 3, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 3? Ay, ay, ay. Hay una pausa y ya vamos mal. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y el encabezado dice: hijos de David nacidos en Jerusalén, que nos lo relata ya también segunda de Samuel 5, 13 al 16 y primera de Crónicas 3, 5 al 9.
Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Este era el diseño de Dios? ¿Este era el propósito de Dios para engrandecer a David de esta manera? No. Sí, el acumular esposas y concubinas era la costumbre dentro de la realeza del Medio Oriente. ¿Dónde queda el Medio Oriente hoy en día? ¿Dónde es el Medio Oriente? O el Medio Este se le puede nombrar también. Es el mismo. Este y oeste no son los mismos, ¿verdad? Este, oeste. Oriente, poniente, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde queda el Medio Oriente? En el oeste. Pero si estoy viendo para acá o para dónde. ¿Con una bruja o brújula? Una brújula, ¿verdad? También. Pero recuerden de qué pueblo y qué naciones estamos hablando en este momento, ¿verdad? Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Aunque esa era la costumbre, ese no era el diseño de Dios. Nunca lo fue. El ideal, Él nos lo dio allá. Recuerden en Génesis 2:24, ¿quién lo recuerda? Dice, por tanto, dejará el hombre, singular, ¿verdad? A su padre y a su madre, y noten aquí, y se unirá a su mujer, singular, y serán una sola carne. Y ya después nos dice, no serán dos más, sino que serán solo uno, ¿verdad? Y en el principio el Señor diseñó a Adán y a Eva de esta manera, ¿verdad? Pero aquí entramos en este problema. ¿David es el primero en tener muchas mujeres? No. Y aunque esta era la costumbre, no era el diseño de Dios. La costumbre que se practicaba estaba fuera del diseño de Dios en desobediencia. Y aparentemente pareciera ser que a través de esto Dios estaba bendiciendo a David, pero vamos a notar aquí unos puntos muy importantes, solo recordándolos porque ya lo vimos en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas, pero los matrimonios de David y su unión con sus concubinas parecieran haberle traído más poder e influencia, porque se acuerdan que en el Medio Oriente el que más tenía, más poderoso al ojo humano, pero ante Dios, ¿qué era lo que valía? Vamos a ver esto. Entonces, pero ¿sabe cuál fue la realidad de David y sus esposas y concubinas? Solamente, para comenzar, le dio mal ejemplo a sus hijos, porque vamos a ver eso más tarde, ¿verdad? Pero sus esposas y concubinas le trajeron contiendas, disensiones que prácticamente son familiares ahí, ¿verdad? Celos, asesinatos y muertes en su familia y mucho más. ¿Quieren que les dé una lista pequeña? Se las voy a dar. Para comenzar, bueno, David dio 5 de sus sobrinos de su esposa Mical. ¿De quién era hija Mical? De Saúl. 5 de los sobrinos de su esposa Mical se los dio a los gabeonitas para ser muertos por el pecado de Saúl. Después su hijo Amnón, ¿qué hizo? Amnón, perdón, violó a su media hermana, ¿cómo se llamaba? Tamar. Y después viene el siguiente hijo que se llama Absalón. ¿Y qué hace? Asesina, mata, vengando a su media hermana o a su hermana, mata a su hermano Amnón. Después el mismo Absalón huye de miedo, pero regresa, pero se rebela contra el reino de su padre David. Y después este mismo hijo, ¿qué hace? Y duerme con 10 de las concubinas de su papá. Y después el mismo orgullo de este hombre lo lleva a su muerte. Después el cuarto hijo de David, Adonías, ¿qué hace? Se hizo rey antes que David mismo muriera. Después viene Salomón, da la orden que se ejecute a este hermano que se había proclamado rey a sí mismo, o que lo proclamaron.
Pero ¿recuerdan el pecado con Betsabé de David? Su primer hijo no fue Salomón. No tenemos el nombre de él. Pero ¿qué sucedió a este bebé? Murió por el adulterio y pecado, ¿verdad? Los pecados de David, ¿culpable el niño? No, pero vamos a hablar de esto. Pero ¿se acuerdan cuál fue el siguiente hijo de Betsabé? Salomón, hijo de Betsabé, se convierte en el siguiente rey. Pero ¿cuál fue su propia caída de este Salomón? De tantas mujeres. Lo llevaron a inclinarse a otros dioses, a servir otras cosas y a hacer otras cosas que no agradaban a Dios. Pero sus muchas esposas de David le causaron dolor y dolor. Pero ¿se acuerdan realmente cuál fue lo que le dijo el profeta a David? A base de su pecado con Betsabé, Dios le dijo que la espada no se apartaría de su familia, que habría rebeldía entre la familia, y también le dijo, y otros van a dormir con tus esposas. Así que este es el punto que quiero que recordemos de este versículo. Tus decisiones no solamente te afectan a ti y a los tuyos, pero pueden afectar a muchos más. Las consecuencias de tus pecados no solamente te afectan a ti, sino que pagarán muchos por ellas. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, no te metas con mi vida, esta es mi decisión y solamente me afecta a mí, a ti no te importa? ¿Hemos escuchado esto antes? Pero no importa quién seas y de qué familia vengas, todas las decisiones que tú tomes afectan a muchos más. Las decisiones que tomaron tus padres, las decisiones que usted como padre toma, usted como hijo toma, van a afectarle a muchos. Así que a veces pagan inocentes, o justos decimos, por pecadores. Ya dijimos el hijo de Betsabé y de David, ¿el pobre niño tenía culpa, diríamos? No. Pero vemos que otra vez más que uno es afectado. Aunque continuamos, ¿dónde íbamos? En el 14:3. Y el 4 dice, y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y prestemos atención aquí a los nombres. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Pero una pausa ahí. ¿Estos nombres los habíamos visto anteriormente? Nombres tan raros diríamos, ¿verdad? Pero en 2 de Samuel 5:13 al 16 nos da esta lista de nombres con una excepción. Ahí nos faltan Elpelet y Noga. Y Beeliada está mencionada como Eliada. Entonces la palabra ben en español, en el idioma original, bueno, en español es ben, es de venir, ¿verdad? Pero significa hijo o se puede traducir hacia hija. Entonces prácticamente en este aspecto es el mismo nombre, pero no hay ningún problema ahí con los nombres, ¿verdad? Solamente Beeliada está escrita como Eliada, o traducido por lo menos aquí en Primera de Crónicas, en nuestra Biblia. Pero si lo comparamos, en Segunda de Samuel, pero en Primera de Crónicas 3 del 5 al 9 también nos había dado estos nombres, si no me equivoco. Vamos a ver, estoy regresando aquí. Sí, y si los comparamos, compárenlos ahí conmigo otra vez. Se los leo de aquí de Primera de Crónicas 14. Y estos son los nombres de los que le nacieron a David en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Pero noten Primera de Crónicas 3 del 5 al 9, dice, y estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9
Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Entonces la discrepancia ahí pareciera ser que en algunas de las citas cuentan a los hijos de las concubinas y en las otras citas parecer que no están siendo contados. La diferencia en Primera de Crónicas 3 del 5 al 9 a Primera de Crónicas 14 donde estamos del 4 al 7 es de que Samúa está como Simea en otras de las citas y Betsabé es la misma Betsúa, la mamá de Salomón, y Beliada es Eliada, ahí también diferencia. Pero aquí Elisúa aparece como Elisama y el Pelet aparece como Elifelet. Entonces dos de los nombres parecieran que están repetidos, pero son potencialmente hijos de dos diferentes mujeres. Pero otra vez se iba haciendo grande David con muchas mujeres, pero no era el diseño de Dios de que sí, te sigo bendiciendo así de esta manera, sino que toda esta situación trajo consecuencias. Pero vamos más rápido para avanzar porque ustedes hablan mucho. Ok, ¿dónde nos quedamos? En el 8. Ok, aquí en el 8 vemos el encabezado que David derrota a los filisteos y fue una historia que vimos allá en 2 de Samuel también 5 del 17 al 25, pero lo leo para ustedes, comenzando con el 8. Y recuerden que solamente estamos recordando, pero ¿por qué estamos recordando? Porque el pueblo de Israel había sido llevado al exterior, estuvieron en otro país que no era el de ellos y comenzaron después a anotar los cronistas, decir, ¿para qué? Por si se perdieron los libros o no encontramos, vamos a anotarlos, vamos a recordar estas historias. Entonces vamos a ver varias secciones aquí recordadas, escritas por los cronistas. Y el cronista era como hoy en día decirse uno que es un reportero o un que toma nota. ¿Cuántos de ustedes toman nota de todo lo que escuchan? Porque si yo les preguntara de qué predicó el hermano Sergio el domingo pasado, cuando le tocó al hermano Mauricio, a ver quién se recuerda. ¿Usted se acuerda de qué predicó el hermano Mauricio cuando le tocó? Tiene notas, ¿verdad? Tiene apuntes. Pero si no lo notamos, se nos olvida a veces las cosas. Y cuando vamos y vemos los apuntes, nos recordamos, ¿verdad? Pero si yo pidiera que usted me cuente, por ejemplo, mi esposa y yo estuvimos haciendo este ejercicio el sábado en la mañana. Yo le dije, yo conozco más de los, tus primos, dije. Sí, de tus primos que de los míos que tú conoces. Y yo hice la matemática que conozco, ¿cuántos de tus primos, Lisa? ¿35? Aproximadamente 35, pero Lisa conoce muchos menos de los míos, porque una, mi familia es más grande, dos, no conozco a todos mis tíos y tías, entonces no conozco a todos sus hijos también, porque también del lado de mi familia hay muchos, mi papá tuvo muchos medio hermanos, media hermanas, y hay un revoltijo a veces, y entonces del lado de mi esposa habían 2 o 3, aquí 2 o 3 acá, 2 y 3 y 4 acá, familias pequeñas, ¿verdad? Algunas familias grandes del lado de su papá. Pero ella me podía decir los nombres de la mayoría de sus familiares y de sus hijos, sus nietos, etcétera. Pero yo no puedo hacer eso. Pero entonces, si no lo escribimos, ¿cómo lo sabemos? ¿Cuántos de ustedes pueden recitar su árbol genealógico? ¿Quién fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos? ¿Y qué sigue de tatarabuelos? Tatara. Ya ahí parecemos metralletas, ¿verdad? Pero si no lo notamos, se nos va. Y lo peor para algunos de nosotros, yo lo único que sé es que mi abuelita fue una huérfana. Ya de ahí que se sabe. Anduvo en las calles, fue una huérfana, Pero por ejemplo, si seguimos la línea de Jiménez, que fue ella, ya hemos hablado de los apellidos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en esto tanto, pero se nos dice hoy en día que si su apellido termina en EZ, también trae descendencia judía, que significa hijo de. Entonces, si es Fernández, hijo de Fernando,
Rodríguez, hijo de Rodrigo. González, hijo de Gonzalo. ¿Qué otro? Hijo de Vasco. Fernández, hijo de Fernando. Y Pérez, hijo de Per. ¿Sí? Y esa no me la sé. De allá de un rincón, ¿verdad? Sí. Pero en cada país encontramos muchos apellidos diferentes. En Guatemala, ¿qué encontramos, hermano? Caal, Cook, Box. Sí, entonces los apellidos a veces traen nuestra descendencia insertada ahí. Pero ya les dije el domingo antepasado que supuestamente soy Ortega, pero hay alegatas de que quizás soy Sandoval. Que porque que si me dieron el apellido de la abuelita o del abuelito, o si fue de la familia que que agarró la huerfanita, quién sabe, ¿verdad? Pero podemos seguir una línea equivocada. Pero aquí los cronistas anotaron los nombres, algunos los incluían basado en las preguntas que escuché, ¿verdad? Pero aquí estamos otra vez dando un resumen hasta cierto punto para que no se nos escape y no se nos pase. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a ver dos líneas de genealogía. La que sigue a María y la que sigue a José. Pero últimamente quiero hacer este hincapié aquí. No importa cuál descendencia sigue, si la de María o la de José, el Señor fue insertado en la historia, pero últimamente a través de la línea de David, que ambos se juntan de regreso, María y José se juntan a ser de la descendencia de David. Y después ya hemos visto los antepasados. Pero quiero que tome nota de esto. ¿Quiénes vinieron a adorar donde estaba María y José y el niño en el pesebre? De acuerdo a Lucas. Primero llegaron ¿quiénes? Los pastores que se les anunció. ¿Quién les anunció la llegada? Y no llegaron por si vamos a ver qué sucedió, sino que quedaron convencidos de que el niño Jesús había nacido en Belén. ¿De dónde? De Judea, Éfrata. ¿Ciudad de quién? Ciudad de David, de que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Pero aquí está un detalle. Llegan los pastores. ¿Quiénes más llegan a adorar? Los magos. Y ya los magos ya no llegan en el pesebre, ¿verdad? Porque nos dice que cuando ellos llegan, ya el niño estaba en una casa. Por eso tradicionalmente nosotros en nuestros países celebramos primero la Navidad, el nacimiento, y luego cuando celebramos el Día de los Reyes, el 6. Pero potencialmente se tardaron más los reyes en llegar, porque venían ¿de dónde? Del oriente, del lejano. Pero aquí está el detalle. ¿Cuánto tiempo y en qué venían y cómo venían viajando? No había aviones, no había carros en ese tiempo. Entonces potencialmente en sus camellos, en sus bestias. Y vinieron a adorar. Pero el punto más importante, aunque inicialmente los pastores que llegaron a adorar ahí con sus animalitos, a Jesús lo pusieron en un pesebre. ¿Y el pesebre para quién era normalmente, originalmente? Para los animalitos. En un lugar más humilde. Pregunta. Excelente pregunta. Y lo vamos a estar viendo cuando lleguemos en Lucas, ¿verdad? Cuando el rey hizo el llamado que todos regresaran a ciudad de origen para registrarse, para hacer un censo, todo mundo está viajando. En la historia nosotros normalmente nos imaginamos solamente a José dirigiendo ahí un burrito o burrita con María sentada y bien embarazada. Pero si hacemos las matemáticas, aproximadamente ahí tenía sus 6 meses de embarazo. ¿Cuánto es el embarazo típico? 9 meses. Pero para el tiempo que llegan a su ciudad natal, están buscando un lugar donde entrar. La Biblia lo menciona como ¿qué? Un mesón.
Pero medio mundo ha regresado que es de ahí. Imagínese que en este momento se dijera, todo mundo retorne a la ciudad donde usted ha nacido para registrarse porque estamos haciendo un censo. ¿Usted regresaría a dónde? A Iquitos. No al Rincón, sino que a Chiapas, ¿verdad? A Chiapas. ¿Dónde más? ¿Dónde más regresaríamos? Zacatecas. ¿A dónde regresaríamos? ¿A qué parte? San Vicente, Cuernavaca. ¿Por qué? División, ¿verdad? Entonces, excelente punto. Y entonces, ¿a dónde te regresas? A donde es la cabeza de hogar. Así que, hermana, la siento, tiene que seguir a su esposo, ¿verdad? ¿De dónde más, hermano Fidel? También Zacatecas, hermana. Sí, pero ¿qué parte? Huehue. ¿Dónde más? ¿A dónde regresarían? Se salió ahorita. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ahí está el detalle. Mire, entonces cuando todos regresamos al lugar donde somos, muchos más van a regresar a donde ustedes. Entonces, ¿y la familia? Muchos tenemos familia en nuestros lugares de donde venimos. Pero imagínense todos los que nos hemos ido al exterior y que regresáramos de un solo, aunque haya hoteles o lugar en una casita. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ya les compartí que mandamos 2 invitaciones, una para Houston y una para Dallas. Mi esposa mandó como 50 invitaciones. Del lado de su familia llegaron como 35. Del lado de mi familia llegaron como 500. Pero hicimos 2 invitaciones, una a Houston y Dallas. Y todo el mundo decía, ¿me puedo quedar contigo en tu apartamento? Luego es que ya tengo más de 50 quedándose en el apartamento. No, en una esquinita. Es que solo hay 4 esquinitas y ya. No, ahí tendiditos. Es que ya todos están tendiditos como sardinas. Y tuvimos que conseguir como otras 50 casas y hoteles y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y íbamos a hacerlo en una capillita y terminamos haciéndolo en un auditorio de segunda planta, también se llenó. Pero a lo que voy con esto, que cuando todos llegaron, entonces el único otro lugar es de que las casas como estaban construidas, al lado, ¿se acuerdan si cuando leímos el Antiguo Testamento, en ciertas casas se hacía un corralito ahí para los animales? A veces era pegado a la casa, que a veces en la planta de abajo para dar el calor. Entonces, cuando insistían de que, y por eso hacemos esto de hoy en día, las prácticas de buscando posada, ¿verdad? Pero cuando no hay lugar, ¿dónde más? Aunque sea aquí con los animalitos. Entonces, en este aspecto, siendo el pesebre, era para los animalitos de la familia que estaban a los alrededores de las casas, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, cuando ya no hay nada, es ahí donde vas. Pero esta ciudad de este hombre, de David, pero lo más bonito es de que un profeta hacía tiempo atrás, ¿cómo se llamaba el profeta? Isaías. Ya había dicho dónde nacería el rey, que vendría de esta descendencia de David. Pero qué casualidad que a un rey en estos tiempos se le decide, ¿sabes qué? Voy a mandar a llamar todos los que son de este lugar para contarlos. Y que viene la casualidad que viene María embarazada ahí. Y es ahí donde le toca nacer al niño Jesús. Y esto no lo voy a decir otra vez, no es hablando mal de nadie, ni de nada, ni de ningún otro grupo. Pero quiero que usted haga esta observación. Los reyes, los pastores y todos los que llegaron a adorar y traer presentes, no adoraron a los animales, no adoraron al pesebre, no adoraron a José, no adoraron a María, sino que adoraron a Jesús, al niño Jesús. Y aun cuando llegan los magos, los presentes son para Jesús. ¿Okay? El Salvador del mundo. Él es el que murió por usted y por mí para darnos vida eterna. Agradecemos y respetamos a ambos, José y María, y a los que le dieron el pesebre ahí.
pero noten a quién fue el que recibió la honra y la gloria y la adoración. Pero continuamos, ¿ok? Entonces aquí estamos entrando, íbamos en el 8, ¿verdad? Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, que de él vendría otra vez el Salvador del mundo, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. Punto muy importante. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. El miércoles en el centro de acción, don Víctor hizo una pregunta muy importante en cuanto a las guerras. Si Dios estableció en el Antiguo Testamento no matarás, ¿por qué aparentemente vemos que Dios permite que haya muertes o que su pueblo mismo se maten entre ellos o que maten a otros a veces en defensa propia y a veces atacando a otros, pareciera ser en este aspecto? Pero aquí vimos que ¿quiénes fueron los que oyeron que David había sido ungido sobre rey sobre todo Israel? Los filisteos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, subieron todos los filisteos en busca de David. Pero cuando David oye que vienen a atacarlo, él consulta a Jehová, a Dios, y le dice, le pregunta: ¿subiré contra los filisteos? ¿Debo pelear yo esta pelea, esta batalla? Y si es así, ¿los entregarás en mi mano? Pero ¿qué le dijo Jehová? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Y aquí es la manera, una de muchas maneras que podemos confirmar. Si Dios permite que los filisteos aniquilen a la descendencia de David, ¿qué estaría sucediendo? Al Hijo Jesús, que nacería a través de esta descendencia. Pero pudo haber Jesús haber nacido de cualquier otra descendencia, pero ya estaba establecido desde Génesis. Había varias profecías. Aún si vemos a Génesis 3:15, hay una profecía que habla de que Satanás iba a hacerle qué a Jesús y Jesús iba a hacerle qué a Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza, en el carcañal, y tú la herirás en la cabeza. Parece que te va a derrotar, pero el que va a salir victorioso vas a ser tú. Y todas estas otras profecías entonces no se llevarían a cabo. Pero ¿por qué lo permite el Señor? Porque el deseo de los filisteos es aniquilar y deshacer al pueblo de Israel, a David y su pueblo. Entonces, en este punto muy importante, en el 10, vemos a David consultando a Dios. Lo vemos orando, consultando y pidiendo la dirección y presencia de Dios en su vida y lo que Él hará. El hermano Sergio nos dio en el resumen ahí de que al hombre que se le dejaba, el que se quedó con el arca, ¿qué le hizo el Señor? Lo prosperó, no solamente a él, sino que dice todo lo que él tenía también. En este aspecto, una pregunta para ustedes. ¿Consultamos a Dios en todo lo que hacemos nosotros? ¿O cada vez arrancamos o cuándo es que buscamos a Dios y lo consultamos? Cuando nos encontramos ya en un aprieto, ay, Señor, ayúdame, ¿dónde estás? O le preguntamos, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Pero aquí hay un pequeño detalle que quiero recalcar. A menudo, hoy en día, no solamente a veces nos falta consultar al Señor, pero a veces lo consultamos por cosas que no deberíamos consultarlo. ¿Qué quiero decir en esto? Usted y yo no deberíamos orar, decir, Señor, ¿quieres que lea la Biblia? Señor, ¿quieres que ore? Señor, ¿quieres que vaya a la iglesia? ¿Por qué estas preguntas y estas oraciones no debemos hacerlas al Señor? Porque ya Él nos ha dicho qué es lo que cuál es su voluntad en este aspecto. Entonces no es buscar su voluntad en esto. Quizás la oración más específica en cuanto a ir a la iglesia
no sería Señor, ¿quieres que vaya a la iglesia? Sino, Señor, ¿en cuál iglesia quieres que te sirva? ¿O en cuál seré más útil? Así que si el Señor lo tiene aquí, lo tiene con un propósito. Y si no es aquí donde usted debe estar, entonces busca el propósito del Señor donde usted tiene que servir, ¿verdad? Pero Señor, es que mi talento como que aquí o allá. O mi talento, Señor, es que veo que no lo necesitan. Bueno, ya lo ha puesto en las manos del Señor. Ya lo ha hablado con su pastor, con su líder, Si el Señor lo tiene aquí con un propósito, es con un propósito. Así que hay cosas que no deberíamos buscar la voluntad del Señor porque Él ya la ha dado. Por ejemplo, una que sí deberíamos buscar: ¿con quién debo casarme? No yo, los que no están casados, ¿verdad? Pero a veces no le preguntamos al Señor hasta que ya nos estamos desgreñando. Mírenme lo que me pasó a mí. No, son bromas. Pero una decisión muy importante es con quién se va a casar usted, porque no solamente le afecta en este momento, le va a afectar su futuro, ¿verdad? Decisiones de hoy afectan para mañana. Pero pongamos todo en las manos del Señor. Pero vamos a ver que aquí David consulta, pero en muchas otras ocasiones David no consultó al Señor y pagó las consecuencias caras. Ya vimos ahí en el verso anterior que comenzó a agarrarse muchas esposas. Eso era la voluntad de Dios. Pero vimos que no fue a consultar al Señor. Señor, esta también como que, y aquella también, Señor. No, ni le preguntó. Pero se acuerdan que en el Antiguo Testamento, bueno, estamos en el Antiguo, pero en los pasajes anteriores dijo que no se hicieran de muchas esposas, de muchas cosas, los reyes, ¿verdad? Y todo, que no se hicieran de muchos caballos, que no regresaran a Egipto. Y lo estaban rompiendo, rompiendo, rompiendo. Pero seguimos, no me detengan. Así que un punto más importante aquí. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Pero quiero resaltar un punto más ahí. Si usted consulta algo a Dios, quiero decirle que Él nunca le va a dar nada que va en contra de la Biblia, de sus principios. Así que otra vez, no le consulte algo que ya va en contra de sus principios. ¿Okay? Pero si algo no está claro en la Biblia de lo que usted debe hacer, consulte al Señor. Y cuando usted consulte al Señor, dele la honra y la gloria al Señor de todos los resultados de lo que usted le consultó al Señor. No lo diga: mira qué chispa soy yo, qué inteligente, o yo me las pude, o qué listo. Sino que si usted consulta al Señor, dele la honra, la gloria al Señor. Y si no lo consultó, no le eche la culpa a Él tampoco, ¿verdad? Téngase las consecuencias y arregle cuentas con Él. Pero ¿sabe qué? Aunque le pidamos perdón, Él nos perdona, pero no quiere decir que las consecuencias van a ser eliminadas, ¿verdad? Entonces hay que atenernos a las consecuencias. David tuvo que atenerse a las consecuencias cuando no consultó al Señor, y vimos que pagó caro en muchos de los aspectos, ¿verdad? El 11, llevamos más rápido. Subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano. Ay, ¿por quién? Por mi mano. Pero gracias a Dios que está diciendo: Dios rompió mis enemigos por mi mano. Porque si se la está llevando todo el crédito, diría: yo los rompí con mi mano, yo soy grande, yo soy poderoso, yo soy. Pero le estaba dando el crédito a Dios, ¿verdad? Le plació usarme a mí, pero fue Dios. Como se rompen las aguas, dice: por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Esto es el Señor que quebranta. Eso, así se traduce. Ok, el 12. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. En cuanto a este asunto, David no tuvo que consultar a Dios tampoco. Señor, ¿qué hago en este caso? Aquí dejaron sus dioses, ¿qué hago con ellos? ¿Los adoro? ¿Pero qué hizo él? Y David dijo que los quemasen. Esta fue una acción muy pronta y sabia, y no tuvo que consultar a Dios en esto. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es la respuesta. Y lo hizo prontamente y sabiamente, ya que él sabía que los ídolos no eran de agrado a Dios, ¿verdad? Así que otra vez hay cosas que usted y yo no debemos orar a Dios, ya deberíamos saber la respuesta. Ok. En Deuteronomio 7:5 lo leo para ustedes: mas ahí
Mas así habéis de hacer con ellos, hablando de los ídolos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Él ya sabía esto de allá de Deuteronomio, y lo hizo. Pero todos los reyes siguientes que le siguieron a David lo hicieron. No. Es más, acabamos de ver no hace mucho, muchos de que adoraban a las a imágenes de acera. Pero muchos de sus sucesores no destruyeron los ídolos y altares, como hemos estado viendo. Y terminamos ahí en los últimos versículos, ahí, ¿dónde vamos? En el 13, ¿verdad? Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué le dijiste esta vez? No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Y una pausa ahí, y regresando a la pregunta de don Víctor. Aquí pareciera ser que Dios mismo es quien está matando a los filisteos, peleando por Israel. Y Dios es soberano y Él es el autor de la vida y de la muerte. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios sí o no? Si es pecado matar, Dios no lo ha prohibido a nosotros. Entonces, ¿Él puede matar? Y el significado de la muerte es ¿qué cosa? Ya nos dice la Biblia que está establecido que todos vamos a morir, pero para los cristianos morir significa dormir, que es algo temporal, separación de este cuerpo, de este cascarón, nuestro alma, nuestro espíritu. Pero nos dice la Biblia que Él nos dará un ¿qué? Un cuerpo nuevo, que será, ¿y qué significa esto? Incorruptible. Somos corruptos en este momento, que nos descomponemos, que será eterno, tal y como Él es. Y le veremos tal y como Él es, porque en ese momento vemos, nos dice la Biblia también, como así opacamente, como sombra de lo que es por venir. Y si Él nos dio la vida, Él la puede quitar. Es más, la Biblia nos dice que no temamos solamente al que mata el cuerpo. Teme a aquel que te puede quitar la vida, te puede dar vida eterna, pero también puede mandarte al infierno. Entonces va un punto más allá. Pero usted ni yo conocemos la mente y los corazones de las personas. A ver, Lisa, tú puedes ver a una persona y decir, esa persona es malévola, es mala. Uno o dos, dice. Pero toda raza, dice, pero no los hispanos, dice los gringos. Dice. Pero díganme ustedes, ¿hay gente buena y mala en cada raza? Pero ¿cómo definimos lo que es bueno y qué es malo, verdad? Pero aquí está un detalle. Usted y yo podemos tener diferentes estándares, pero el estándar es Dios. Él decide, Él tiene la última palabra. Pero aquí está el otro detalle. Yo diría que la única vida que le di fue a los 4 hijos que tengo. Pero realmente solamente tuvimos parte porque es Dios quien da la vida. Y Él es el único autorizado para quitarla. Y nos ha establecido que vamos a vivir un cierto tiempo. ¿Es malévolo que solamente nos estableció un cierto tiempo? Y establecimos de que si nos hubiera dejado vivir por toda la eternidad en este cuerpo, permaneceríamos eternamente en nuestro estado caído, pecaminoso, de tanta maldad, de tanto odio, de tanto rencor, de tanto dolor. ¿Cuántos de ustedes han pasado por dolores en esta vida? Amarguras, tristezas. Entonces prácticamente también con la muerte nos está haciendo un favor de no permanecer en esta tortura eterna. Y uno diría, bueno, aquí es el cielo, aquí es la tierra, aquí es el infierno, tú puedes hacer de ello lo que tú deseas.
Y hasta cierto punto usted tiene la decisión de hacer el bien o hacer el mal y optar por uno al otro. Pero como usted no dio la vida a los demás, usted no tiene la autoridad de quitársela. Entonces, este es el motivo que el Señor ha dicho: no matarás, pero al mismo tiempo Él es soberano. Hemos hablado que Él es gobernador sobre todo, tiene toda potestad, y Él es el dador de lo bueno, de la vida y de la muerte. Pero nos otorga la opción de la salvación, pero también es tan caballero que decir: ¿sabes qué? Si no la quieres, no la tienes que tener. Los filisteos habían sido de aquellos de la raza que descendieron, que se apartaron de Dios, que no querían nada que ver de Dios. Es más, querían aniquilar a los hijos de Dios y se rebelaron. ¿Les dio una oportunidad? Muchas, y nunca hubo este arrepentimiento. Así que usted y yo un día también vamos a morir, y podemos decir que Dios nos va a matar, o nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno, basado en la decisión que tomamos en esta vida. Así que si usted tiene a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, sin importar lo que ha hecho en su pasado, el Señor dice: yo te perdono si me pides perdón. El capitán de los pecadores, ¿quién fue? Dijo: yo soy el jefe de los más pecadores. ¿Qué hizo él? Maltrató a los cristianos, los arrastró, mató, violó, mandó pues que se hiciera de todo. Pero el Señor lo alcanzó y lo salvó, y después lo usó para su honra y su gloria. Así que los filisteos, Dios mismo aquí los derrotó, pero vimos otra vez de que eran una espina desde tiempo atrás, aún desde que salió el pueblo de Israel desde Egipto. No pasaron por donde estaban los filisteos porque se los iban a volar desde un inicio, pero el Señor les permitió seguir viviendo, y vimos que no solamente fue contra un rey, sino contra muchos pueblos, ¿verdad? Y contra los de Israel. Seguimos, ¿dónde me quedé? En el 15. Y así oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó. ¿A quién está obedeciendo David? A Dios. Pero noten: y derrotaron los ejércitos de los filisteos. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Quién lo hizo? Okay. Y es lo que hablamos el miércoles también en nuestro centro de acción, y lo hemos hablado el domingo, que hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios practica, y hay cosas que Dios promueve, ¿verdad? Entonces, aquí está utilizando a su mismo pueblo, pero Dios es el que le está dando la victoria, ¿verdad? Dice el 17, y creo que es el último, ¿verdad? Ahí terminamos. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Aunque era la fama de David que estaba siendo divulgada por todas las tierras, era realmente Jehová dándose a conocer y revelando su poder hacia las naciones que ya se habían olvidado de él, o que lo habían rechazado, o que no querían nada que ver con él. Entonces, hoy en día, también el único nombre que debe ser famoso no es el de un pastor, de un predicador, de un evangelista, de un diácono, de un ministro de música, ¿de quién debe ser? Solo de él. El nombre sobre todos nombres. Nos dice la Biblia que su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin, el cordero, el león. Tiene todos los nombres. El nombre sobre todos nombres. Pero también le plació a Dios que a través de un hombre que entró el pecado, a través de un hombre que entró Jesús, a través de él viniera la salvación. Y ahora Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también nos dice Filipenses, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse. No escatimó, dice, ¿verdad?, el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino tomando forma de un siervo, de un hombre. Pero ¿sabe qué nos dice después ahí? Que un día toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Pero no es el nombre, sino que a Jesús mismo, ante Jesús mismo, ¿verdad? Así que un día le adoraremos todos, querramos o no, y lo mejor es que sea voluntariamente. Pero en este momento nos muestra su amor, su misericordia, su compasión, su gracia no merecedora, que fueron las otras palabras que hablamos, ¿verdad, don Víctor? Y hago la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La gracia de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿El perdón de Dios? ¿El amor de Dios? ¿O todas son iguales? Van todas de la mano, ¿verdad? Y ninguna de estas merecemos. Lo que merecemos es la muerte por nuestros pecados y delitos, que también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero Él nos extendió su perdón, su gracia, su misericordia y todo eso a través de la muerte de Jesucristo, quien nació a través de María, de José, que literalmente José no sale siendo más que su padre adoptivo, ¿verdad? Porque fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero gracias a este sacrificio. Así que regresando a Génesis, terminé ya. No debemos preguntarnos por qué el Señor permitió la primera muerte, que aunque es una válida pregunta, pero debemos preguntarnos por qué nos permitió vivir cuando deberíamos haber muerto ya todos. ¿Por qué nos continúa permitiendo la vida? Y nos dice la Biblia que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es una invitación y no todos aceptarán y morirán dos veces, hemos hablado, ¿verdad? Físicamente y espiritualmente, que significa separación de Dios. Oramos. Padre, gracias por esta mañana y tarde. Gracias por mis hermanos. Pido bendición sobre sus vidas, sobre sus familias, aquí y donde quiera que se encuentren en nuestros países respectivos, Señor. Gracias por este recordatorio de que a través de la descendencia de David, en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, nacería el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Salvador del mundo, que nos daría esperanza, nos daría perdón, salvación, y que ahora, Padre, como nos dice tu palabra en Juan 14, que en su casa hay muchas moradas, muchos lugares para nosotros y para todo aquel que se arrepiente, aún ahí como nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, no podrá ir al cielo. Pero gracias que la primera parte nos dice que está preparando un lugar para nosotros, que para que donde Él está, también nosotros estemos para siempre con Él. Y pido, Padre, que si hay aquí alguien esta tarde que no te ha aceptado, que lo pueda hacer antes que sea demasiado tarde. Lo dejamos todo en sus manos. Lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, que los continúe utilizando esta semana. Y pues ya por ahí algunos se comprometieron que a traer tamales, no sé qué más van a traer, ahí me avisa qué va a traer y si va a venir, ¿verdad? Si ya tiene compromiso, pues no hay problema, pero si no tiene